El sol se hundía detrás de la Sierra Nevada como una herida abierta, tiñendo el cielo de Granada de un rojo furioso que parecía sangrar sobre las tejas del Albaicín. Yo, Mónica, con el corazón latiendo como un tambor flamenco en mi pecho, me escabullí entre las sombras de las callejuelas empedradas, siguiendo el eco de sus pasos. Natalia, mi mayordoma, la mujer que había invadido mis sueños sin permiso, acababa de salir de mi casa en el Realejo, y en lugar de tomar el autobús habitual hacia su barrio humilde, giró hacia el laberinto del Sacromonte, donde las cuevas gitanas susurran secretos que nadie quiere oír. No sé qué me impulsó a hacerlo esa noche de otoño, con el aire cargado de jazmín y el aroma a azahar marchito. Quizás fue la forma en que sus ojos castaños se detuvieron un segundo de más en los míos esa mañana, mientras servía el café en mi terraza con vistas a la Alhambra. O tal vez era el vacío que me carcomía desde que heredé la fortuna de mi padre, un industrial que construyó imperios sobre ruinas ajenas, dejándome sola en una mansión que gritaba ecos de ausencias. Pero allí estaba, pisando con sigilo mis tacones sobre el adoquinado irregular, el corazón en la garganta, preguntándome si era amor o solo la curiosidad egoísta de quien lo tiene todo menos lo que anhela. Llegué al final de la cuesta jadeante ocultándome tras un muro cubierto de bugambillas. Natalia se detuvo frente a una cueva baja, de esas que los turistas romantizan pero que para los locales son refugios de pobreza y orgullo herido. La puerta de madera astillada se abrió con un chirrido que me erizó la piel, y una voz ronca, masculina, la llamó por su nombre: Natalia, mi reina, al fin. Ella entró y yo, como una tonta, me acerqué lo suficiente para espiar a través de una rendija. Lo que vi me dejó helada. Un hombre de mediana edad, con barba descuidada y ojos hundidos, la abrazó con fuerza y ella, mi Natalia, la que limpiaba mis suelos con una gracia que me robaba el aliento, se derrumbó en sus brazos, sollozando como si el mundo se le hubiera acabado. Lloré esa noche en mi coche aparcado en una plaza desierta cerca de la Plaza Nueva, con las lágrimas rodando por mis mejillas mientras el Guadalquivir murmuraba indiferente a mis pies. ¿Quién era ese hombre? ¿Un amante? ¿Un padre? O algo peor, un fantasma del pasado que ella me había ocultado con sonrisas fingidas y silencios cómplices. Me sequé los ojos con el dorso de la mano, sintiendo el peso de mi anillo de platino, símbolo de una herencia que me ataba a esta ciudad de glorias y miserias. Granada, con su Alhambra eterna y sus zambra gitanas, siempre había sido un escenario de pasiones prohibidas, y ahora yo era la actriz principal en una obra que no había ensayado. Al día siguiente fingí normalidad mientras Natalia preparaba el desayuno en mi cocina de mármol importado de Carrara. Sus manos, callosas por el trabajo, cortaban las naranjas de la huerta con precisión quirúrgica, y yo la observaba desde el umbral, buscando grietas en su armadura. «Buenos días, señora Mónica», dijo con esa voz suave, teñida del acento andaluz que me erizaba la piel, como el rasgueo de una guitarra en una peña flamenca. «He traído higos frescos del mercado de San Agustín. ¿Los quiere con el yogur?». Asentí forzando una sonrisa, pero mi mente era un torbellino. ¿Por qué mentía? ¿Por qué esa cueva en el Sacromonte, ese abrazo que parecía un adiós? Los días siguientes fueron una danza de sombras. Yo, heredera de una cadena de hoteles que devoraba barrios enteros de Granada para erigir torres de cristal, me encontraba atrapada en un limbo de deseo y desconfianza. Natalia había llegado a mi vida 2 años atrás, recomendada por una agencia discreta con su currículum impecable, 28 años, soltera, sin cargas familiares aparentes. Pero desde el principio, algo en ella me desarmaba. Era su forma de mover las cortinas de encaje en mi salón, dejando que la luz del sol besara los azulejos nazaríes que coleccionaba mi madre, o como tarareaba coplas antiguas mientras planchaba mis blusas de seda, evocando las fiestas de la Cruz de Mayo que llenan las calles de cruces floridas y vino dulce. Yo era Mónica Vega, 35 años, abierta sobre mis amores con mujeres desde que salí del armario en una cena familiar que terminó en portazos y herencias condicionadas. Mi padre, ese patriarca de acero, me había tolerado por conveniencia, pero su muerte me dejó dueña de un imperio que ahora cuestionaba. ¿Para qué tanto dinero si no podía comprar la verdad de una mirada? Empecé a indagar, sutil al principio, le pedí que se quedara más horas, inventando cenas solitarias donde hablábamos de todo y nada. De la Feria de Abril en Sevilla, que ella adoraba por sus sevillanas danzadas bajo lunas de papel, de las procesiones de Semana Santa en Granada, donde los nazarenos encapuchados marchan como penitentes en busca de redención. Pero nunca de su vida antes de mí. Una tarde de lluvia torrencial, mientras el viento azotaba los cipreses de mi jardín,
la encontré en la biblioteca, hojeando un viejo álbum de fotos que perteneció a mi abuela. Sus dedos temblaban sobre una imagen desvaída, una niña de trenzas negras en un patio de rosales, con la Alhambra al fondo. ¿Quién es?, pregunté acercándome más de lo necesario, inhalando su aroma a lavanda y tierra mojada. Ella cerró el álbum de golpe, sus mejillas enrojecidas como las granadas maduras del mercado. Nadie, señora. Solo recuerdos. Su voz se quebró y por un instante vi el abismo en sus ojos, un secreto enterrado bajo capas de orgullo andaluz. Esa noche no pude dormir. Me levanté y busqué en mi ordenador, contratando a un detective privado bajo el pretexto de una auditoría de personal. Señora Vega, discreción absoluta, me aseguró el hombre al teléfono, con acento granadino que arrastraba las eses como un secreto compartido. 2 días después llegó el informe: Natalia López, nacida en un pueblo de las Alpujarras, huérfana de madre a los 10 años, criada por un tío alcohólico en las cuevas del Sacromonte. No había amantes, no había hijos. Solo una deuda: su tío, ese hombre de la barba, la había acogido a cambio de silencio sobre abusos pasados, y ahora la extorsionaba para mantenerla atada a esa vida de miseria. Mi estómago se revolvió. ¿Cuánto tiempo había cargado ella con eso, limpiando mi opulencia mientras su mundo se desmoronaba? El informe incluía fotos: Natalia de joven, bailando flamenco en una zambra improvisada, su cuerpo esbelto girando con fuego gitano, y después, años más tarde, con ojeras profundas, entregando sobres de dinero en la penumbra de la cueva. Lágrimas frescas brotaron de mis ojos. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo, en mi arrogancia de millonaria, confundí su reserva con indiferencia? Me imaginé irrumpiendo allí, pagando la deuda, liberándola como en un cuento de hadas andaluz. Pero el orgullo, ese veneno español que corre por nuestras venas, me detuvo. ¿Qué derecho tenía yo, la patrona, a invadir su dolor? Decidí confrontarla, pero el destino, caprichoso como una saeta en una fiesta patronal, intervino primero. Era viernes, víspera de la Nochevieja universitaria que inunda Granada de jóvenes ebrios y fuegos artificiales. La invité a quedarse después de la cena, pretextando una avería en el coche que la llevaría a casa. Cenamos en el comedor, bajo la araña de cristal que mi padre importó de Murano, gazpacho frío, jamón ibérico cortado en hebras finas, y vino de la ribera del Duero que fluía como confesiones. Hablamos de amores pasados, yo, de mi última ruptura con una abogada de Madrid que me dejó por un ascenso, ella, evasiva, mencionando solo un corazón roto en las montañas. El alcohol aflojó sus lenguas, y en un momento de silencio cargado, tomé su mano sobre la mesa. Sus dedos se entrelazaron con los míos, cálidos y temblorosos, y el mundo se redujo a ese toque, piel contra piel, deseo contenido bajo capas de convención social. Natalia, yo. Te he visto. En el Sacromonte. Con él. Las palabras salieron como un cuchillo, y su rostro palideció, los ojos agrandados por el terror. Se levantó de golpe, derribando la copa de vino que se derramó como sangre sobre el mantel blanco. ¿Me seguiste? ¿Por qué, Mónica? ¿Para compadecerme, como a una de tus causas benéficas? La lluvia golpeaba las ventanas como acusaciones, y yo balbuceé excusas: el informe, la preocupación, el amor que me carcomía. Pero ella, con esa fiereza andaluza que nace del sufrimiento, me cortó: no soy tu proyecto, señora Vega. Soy Natalia, la que friega tus platos mientras mi tío me roba el alma. ¿Quieres saber la verdad? Él no es un amante, es mi verdugo. Me crió, sí, pero a cambio de noches que no nombro, de silencios que me ahogan. ¿Y tú con tu dinero qué? ¿Me comprarás como compraste esta casa? Sus palabras me azotaron y caí de rodillas, suplicando perdón, pero ella huyó a la tormenta, dejando solo el eco de la puerta y mi soledad amplificada. Aquella noche, sola en mi mansión, me enfrenté al espejo, una mujer rota por su privilegio, amando a quien no podía salvar sin destruir. Llamé al detective de nuevo, pero esta vez para un plan: pagar la deuda anónimamente, mudarla a un piso en el centro, lejos de las cuevas. Pero el destino, ese cruel director de teatro griego en las colinas de Granada, tenía otros guiones. Los días siguientes fueron un purgatorio de silencio. Natalia no volvió al trabajo, enviando excusas por mensaje: indispuesta, señora. Pronto.
Yo paseaba por los jardines del Generalife, donde los surtidores susurran promesas de amor eterno a los setos podados, pero mi mente era un remolino de culpa y anhelo. Granada, mi ciudad de contrastes, la opulencia nazarí contra la pobreza gitana, la fiesta contra el duelo, parecía burlarse de mí. En las peñas flamencas del Sacromonte oía cantos de desgarro que me recordaban su voz, tai, pena, 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 clamaban las cantaoras, y yo lloraba en las sombras, invisible entre turistas. Contraté a una terapeuta, una mujer de Jaén con ojos sabios que me obligó a desenterrar mis propios fantasmas. Mónica, tu amor por Natalia no es solo deseo, es redención. Pero la redención no se impone, se ofrece. Sus palabras me calaron como el rocío de la vega. Recordé mi infancia en esta misma casa, mi madre, una belleza sevillana que se marchitó bajo el yugo de mi padre, muriendo joven de un cáncer que nadie nombró por pudor católico. Yo, la hija rebelde, había huido a Barcelona para estudiar arquitectura, diseñando hoteles que devoraban paisajes andaluces, solo para volver y heredar el veneno. ¿Era Natalia mi espejo? ¿La salvadora o la víctima de mi ego? Una semana después, recibí una carta en papel amarillento con caligrafía temblorosa, era de su tío, el hombre de la cueva. Señora Vega, sé lo que vio. Natalia me habló de usted, de su patrona generosa. Pero no se meta. Ella me debe más que dinero, me debe lealtad. Si interviene, le cuento a todo Granada sus pecados con mi sobrina. Los gitanos no olvidamos. El sobre olía a humo de leña y rencor. Mi sangre se heló. ¿Chantaje? En esta ciudad de intrigas cortesanas, donde los reyes nazaríes se traicionaban por un jardín, no era nuevo. Pero tocaba mi Natalia, y el fuego de la Alhambra se encendió en mí. Decidí actuar sola. Alquilé un coche discreto, un Seat viejo que no gritara mi estatus, y subí al Sacromonte una medianoche de luna llena, cuando las cuevas palpitan con el ritmo de las palmas y los tacones. Aparqué en un recodo, el corazón martilleando como un cajón de percusión flamenca. La cueva de ellos estaba iluminada por velas parpadeantes, y voces elevadas se filtraban, la suya, ronca y acusadora, la de Natalia, quebrada pero firme. Tío, basta. No más dinero. Mónica. Ella me ha dado una vida, no como tú que me robas hasta el aliento. Me acerqué pegada a la pared de adobe, y vi la escena a través de la puerta entreabierta. Él, con una botella en la mano, la acorralaba contra una mesa tosca cubierta de mantones bordados. Eres mía, niña. Desde que tu madre te dejó en mis brazos, muerta por un mal parto. ¿Crees que esa rica te querrá cuando sepa que bailaste en zambras para pagar mis deudas? ¿Que te vendí a manos que no nombro? Natalia sollozaba, pero su postura era de guerrera, hombros erguidos, ojos llameantes. No. Ella me ve, tío. Me ve de verdad. Irrumpí entonces, como una fiera liberada. Suéltala, grité, mi voz resonando en la cueva como un eco de la historia granadina. Él se volvió sorprendido y yo saqué el sobre con el dinero, 20.000 euros, suficiente para silenciar a un demonio. Toma esto y desaparece. O llamo a la Guardia Civil ahora mismo. Sé todo, los abusos, las deudas, las noches que la has roto. Mi mano temblaba, pero mi mirada era acero forjado en las fraguas de la Alpujarra. Él rió una carcajada amarga como el mosto agrio, pero tomó el dinero, escupiendo, rica maricona, te arrepentirás. Los secretos salen a la luz como el sol en la mezquita. Natalia me miró atónita, y se derrumbó en mis brazos. La abracé allí, en esa cueva que olía a miseria y jazmín silvestre, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Mónica. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgas todo por mí? Susurré contra su cabello porque te amo, tonta. Desde el primer café, desde la primera mirada robada en mi jardín. Nos besamos entonces, un beso salado de lágrimas y promesas, bajo la luz danzante de las velas, como en una escena de Lorca, donde el amor florece en la adversidad. Pero el alivio duró poco. Al amanecer, mientras la bajaba en mi coche a un hotel temporal en el centro, mi teléfono vibró, un mensaje anónimo con una foto. Yo y Natalia abrazadas en la cueva, borrosa pero inconfundible. Adjunto una amenaza, si no pagas 100.000 más, esto va a la prensa. La millonaria Vega y su mayordoma gitana, escándalo en Granada. Mi mundo se tambaleó. ¿Quién? El tío,
¿O alguien más? La traición se enredaba como las raíces de un olivo centenario. Regresé a casa solo con el alba tiñendo la alhambra de oro falso. Natalia se quedó en el hotel, a salvo por ahora, pero yo me sentía como una procesión de Semana Santa, cargando una cruz invisible de secretos. Llamé a mi terapeuta, pero sus palabras eran ecos huecos. Enfréntalo, Mónica. El amor verdadero no teme la luz. Pero en Granada, la luz revela grietas, la mía, la de mi familia, la de una sociedad que aún susurra sobre esas cosas en las tertulias de los cafés de la Beiber Rambla. Pasaron semanas de negociaciones secretas. El chantajista, su tío confirmado por el detective, exigía más, siempre más, como un pozo sin fondo en las entrañas de la tierra andaluza. Yo pagaba, pero el precio era mi alma, noches en vela, dudando de todo. ¿Me amaba Natalia de verdad, o era gratitud? O peor, lástima por la rica solitaria. La veía a escondidas, cenas en restaurantes apartados del Albaicín, paseos nocturnos por el Paseo de los Tristes, donde el Darro susurra confidencias. Sus besos eran fuego, sus risas como el tintineo de castañuelas, pero en sus ojos acechaba el miedo. Una noche en un mirador con vistas al Palacio Nazarí iluminado, ella confesó: Mónica, antes de ti, solo hubo dolor. Mi madre me contaba cuentos de princesas moras, pero mi vida fue una zambra de llantos. Cuando llegué a tu casa, pensé que eras intocable como la alhambra desde abajo. Pero me enamoré de tu vulnerabilidad, de cómo miras las estrellas como si buscaras perdón. Lágrimas rodaron por sus mejillas y yo la besé jurando, juntas lo superaremos. Compraré una casa en las Alpujarras, lejos de chantajes, donde plantemos naranjos y bailemos sin testigos. Pero el clímax llegó como un vendaval de Sierra Nevada. Era la víspera de la Feria del Corpus, cuando Granada se viste de lunares y flores, y las calles bullen de romerías. Recibí una llamada: ven al Sacromonte sola, o la foto sale mañana en El Ideal. Corazón en un puño, subí de nuevo, esta vez con una grabadora oculta en el bolsillo. La cueva estaba vacía, salvo por él, sentado en una silla coja, con una sonrisa lobuna. Bienvenida, doña Mónica. Sabía que vendrías por tu gitana. ¿Qué quieres ahora? ¿Más dinero para tu vicio?, escupí, lanzando el maletín con los 100.000. Él lo abrió contando billetes con avidez, pero entonces sacó un cuchillo, no para herir, gracias a Dios, sino para cortar la tensión. No es solo dinero. Es venganza. Tu padre arruinó a mi familia hace 20 años, compró nuestras tierras para sus hoteles, nos dejó en la calle. Natalia es mi sangre y tú su veneno. El mundo giró. ¿Mi padre? El informe del detective lo confirmó después: sí, una expropiación forzosa en las Alpujarras, familias enteras desplazadas por el progreso. Grité furiosa: no soy él. Lo odio tanto como tú. Pero el río, demasiado tarde. Ya envié las fotos a un periodista amigo. Corrí de allí, lágrimas cegándome, directo al hotel de Natalia. La encontré empacando con maletas a medio cerrar. ¿Qué pasa?, preguntó, alarmada. Le conté todo: el chantaje, el pasado de mi familia, las fotos. Ella palideció, pero en lugar de huir, me abrazó: entonces luchamos juntas. No por dinero, sino por nosotras. El escándalo estalló al día siguiente. Portadas de periódicos locales: escándalo en la élite granadina, la heredera Vega en brazos de su empleada. Las redes ardían con morbo, amor o abuso de poder. Mi familia, primos codiciosos, me llamó exigiendo que arreglara el desastre. Renuncié a la junta directiva de los hoteles, declarando públicamente: mi padre construyó sobre ruinas, yo construiré puentes. Fundé una asociación para víctimas de expropiaciones, donando tierras a comunidades gitanas. Natalia y yo enfrentamos el torbellino: insultos en la calle, miradas en el mercado de la Alcaicería, pero también aliados inesperados, artistas flamencos que cantaron nuestra historia en zambras solidarias, mujeres de la Asociación LGTB de Granada que marcharon con carteles de amor sin cadenas. El tío desapareció con el dinero, pero la verdad lo alcanzó, arrestado por deudas antiguas y confesiones grabadas que usé en el juicio. En el juicio, bajo los arcos góticos del Palacio de Justicia, Natalia testificó con voz firme, revelando abusos pasados sin detalles que mancharan almas. Yo la miré desde el banquillo de testigos, orgullosa, enamorada.
Perdóname, le dije después en el pasillo perfumado de azahar. Ella sonrió, esa sonrisa que iluminaba más que las luces de la noche de San Juan. No hay nada que perdonar, amor. Somos Granada, glorias y heridas, pero siempre renaciendo. Los meses siguientes fueron una reconstrucción lenta, como restaurar los frescos desvaídos de la Alhambra después de siglos de olvido. Natalia y yo nos mudamos a una casa modesta en el barrio del Carmen, con vistas al Valle del Darro y un patio interior donde plantamos jazmines que trepaban por las paredes encaladas. Adiós a la mansión del Realejo, hola a la simplicidad andaluza, desayunos de pan con tomate y aceite de oliva virgen, tardes cosiendo mantones para la feria, noches escuchando el agua del río como una nana eterna. Pero la paz era frágil, tejida con hilos de dudas. Yo, Mónica, la exmillonaria ahora activista, lidiaba con el fantasma de mi privilegio. ¿Soy digna de ti?, le preguntaba a menudo, mientras caminábamos por los senderos del Albaicín, mano en la mano, ignorando las miradas curiosas de los vecinos. Ella reía, tirando de mí hacia un mirador escondido. Tonta, el amor no se mide en euros. Se mide en cómo me miras cuando bailo soleá en la cocina, o en cómo lloraste por mí antes de conocerme del todo. Sin embargo, las sombras persistían. El escándalo había abierto heridas colectivas, familias gitanas contactaban con mi asociación, contando historias de desalojos y silencios impuestos. Una de ellas era la de Carmen, una cantaora de 50 años con voz de terciopelo rasgado, que llegó a nuestra puerta una mañana de niebla, con un fular rojo sobre los hombros y ojos hinchados por el duelo. Señora Mónica, mi cueva en el Sacromonte. La van a demoler para un parking de turistas. Mi abuelo la cavó con sus manos, y ahora por hoteles como los de tu padre. Natalia, que preparaba té de hierbas en la cocina, se tensó al oírlo. Carmen era prima lejana de su tío, tejida en la misma red de rencores. Siéntate, Carmen, dijo Natalia con gentileza, pero yo vi el temblor en sus manos. Esa noche, después de que Carmen se fuera con promesas de ayuda legal, discutimos por primera vez. No puedes salvar a todos, exclamó Natalia, paseando como una pantera enjaulada por el patio. Esto te consume, Mónica. ¿Y si el próximo es mi familia, exigiendo sangre por lo que hiciste? Sus palabras me dolieron como una queja flamenca, aguda, profunda. Lo hago por nosotras. Por romper el ciclo que nos separó. Pero ella sacudió la cabeza, lágrimas brillando, no, lo haces por culpa. Y la culpa es un lujo que solo las ricas se permiten. Se encerró en el dormitorio y yo me quedé afuera, escuchando su llanto ahogado, sintiéndome como una intrusa en mi propio hogar. Granada, con su historia de reconquistas y exilios, nos recordaba que el amor es una batalla diaria contra legados tóxicos. Al día siguiente busqué refugio en la terapia. Mi consejera, con su acento jienense calmado, me obligó a confrontar: Mónica, tu activismo es noble, pero si lo usas para expiar, herirás a quienes amas. Pregúntate, ¿qué quiere Natalia? Esa tarde cancelé reuniones y fui al mercado de San Agustín, comprando higos y almendras garrapiñadas, sus favoritos. La encontré en el patio bordando un delantal con motivos moriscos, la luz filtrándose a través de las hojas como bendiciones. Me equivoqué, admití arrodillándome a sus pies como en nuestra primera confrontación. No quiero ser tu salvadora, quiero ser tu igual. Ella dejó la aguja, me levantó y me besó con ternura, sus labios sabiendo a sal y a futuro. Entonces, empecemos de nuevo. Sin deudas, sin fantasmas. Paseamos por el Sacromonte esa tarde de la mano, visitando cuevas convertidas en museos de flamenco. Hablamos con Carmen ofreciéndole no dinero, sino voces, una campaña para preservar el barrio, firmada por artistas locales y turistas sensibilizados. Pero el pasado, como el Ebro en sus crecidas, no se domestica fácilmente. Una carta llegó semanas después, del primo de mi padre, un empresario de Málaga con codicia de tiburón. Querida Mónica, tu salto al vacío nos avergüenza. Vuelve al negocio o cortamos fondos a tu asociación. Recuerda, la sangre vega no mendiga. El ultimátum me paralizó. ¿Traicionar mi nuevo yo, o perderlo todo? Lloré en los brazos de Natalia esa noche, confesando el miedo. Elige tú, me dijo ella, suave como una brisa de la vega. Pero elige por nosotras, no por ellos. El dilema me consumió días. Caminaba por la mezquita mayor,
ahora catedral, tocando las columnas árabes que habían visto conversos y herejes, preguntándome si el amor podía ser herejía en una tierra de inquisiciones veladas. Finalmente convoqué una rueda de prensa en la plaza de Beiber Rambla, bajo el sol implacable de julio. Periodistas apiñados, cámaras parpadeando como ojos acusadores. Hoy renuncio a mi herencia vega. No por capricho sino por justicia. Mi familia construyó fortunas sobre espaldas ajenas, yo las devolveré. Natalia López, mi compañera, me enseñó que el verdadero imperio es el del corazón. El flash de las cámaras fue cegador, pero su mano en la mía, oculta tras el podio, fue ancla. Titulares al día siguiente: la rebelión de la millonaria, amor y reparación en Granada. Mi primo cortó fondos, sí, pero donantes inesperados surgieron, una fundación de Madrid, artistas flamencos con conciertos benéficos. Natalia y yo bailamos esa noche en una peña del Albaicín, su cuerpo contra el mío en un bulería improvisado, riendo hasta el amanecer. Sin embargo, la prueba mayor vino con el embarazo. No el mío, Dios no lo permitía en nuestro mundo de mujeres, sino el de Carmen, un niño en camino, fruto de un amor fugaz con un guitarrista errante. No tengo nada, confesó Carmen en nuestra casa, el vientre apenas abultado bajo el vestido de lunares. Natalia, que nunca habló de maternidad, se conmovió: serás una madre flamenca con cantes de cuna que arrullen sueños. Pero yo vi el anhelo en sus ojos, el vacío de lo que el abuso le había robado, la posibilidad de una familia propia. Esa revelación nos llevó a una decisión difícil: adoptar. No un niño cualquiera, sino apoyar a Carmen hasta que estuviera lista, y luego buscar una niña de las Alpujarras, huérfana como Natalia lo fue. El proceso fue un calvario burocrático con jueces de mirada escéptica, 2 mujeres. ¿En Granada? ¿Con historial de escándalo? Luchamos con abogados pro bono, manifestaciones en la puerta de Elvira, donde los moriscos entraron un día y los exiliados salieron otro. El veredicto llegó en una mañana de otoño, con hojas de plátano cayendo como confeti melancólico en el paseo del salón. Aprobado, anunció el juez, un hombre de bigote cano y ojos que parecían haber visto demasiadas procesiones. Lágrimas de alegría brotaron, Natalia sollozaba en mi hombro, y yo sentía que Granada nos bendecía al fin, con su mezcla de fe católica y paganismo ancestral. La niña se llamaba Lucía, 4 años, con rizos negros como las noches del Sacromonte y ojos curiosos que devoraban el mundo. La recogimos en un orfanato de Guadix envuelta en un mantón prestado, y en el camino de vuelta, tarareó una coplita que Natalia le enseñó: por los llanos de Granada, voy yo con mi mantón. La maternidad nos transformó. Nuestra casa en el Carmen se llenó de juguetes de madera tallada, cunitas andaluzas, muñecas con trajes de flamenca, y de risas que ahuyentaban sombras. Yo, que diseñaba ahora refugios asequibles para familias desplazadas, volvía a casa exhausta pero plena, encontrando a Natalia y Lucía en el patio, pintando macetas con motivos nazaríes. Mira, mamá Mónica, decía Lucía, extendiendo manos manchadas de arcilla roja, es la alhambra para las hormigas. Y en esos momentos el peso de mi pasado se disolvía como niebla al sol. Pero los conflictos no cesan en un cuento andaluz, se reinventan. El tío de Natalia, liberado bajo fianza por falta de pruebas sólidas, reapareció como un cuervo en la ventana. Una tarde, mientras yo estaba en una reunión de la asociación, él llamó a la puerta. Natalia, con Lucía en brazos, abrió por error. Tía Natalia, chilló la niña, pero él la miró con codicia: bonita familia has armado, sobrina. ¿La rica te compró una hija también? Dame mi parte o le cuento a la pequeña cómo su madre bailó para mí de niña. Natalia lo echó, temblando, pero el veneno se filtró. Esa noche al contármelo vi el terror en sus ojos, no por ella, sino por Lucía. No dejaré que la toque Mónica. Pero... ¿y si la asociación falla? ¿Y si nos quedamos en la calle? Su vulnerabilidad me rompió. Discutimos de nuevo, esta vez con voces que despertaron a la niña. ¿Por qué mamá llora?, preguntó Lucía desde su cuarto, y el corazón se nos partió. Por fantasmas tontos, mi sol, mintió Natalia, pero yo supe que era hora de un corte definitivo. Contraté seguridad discreta, no guardaespaldas ostentosos, sino vecinos de confianza, una red gitana que Carmen tejió con deudas de gratitud. Y fui al encuentro con el tío, sola, en una taberna del Foro Romano, donde las ruinas susurran de emperadores caídos. Última oferta, le dije deslizando un sobrefinal, 50.000 y un billete a Portugal.
O cárcel de verdad esta vez. Él escupió vino, eres como tu padre, comprando almas. Pero Natalia siempre será mía. Saqué la grabadora, horas de confesiones pasadas, suficientes para un juicio por extorsión. Elige, dije, y él eligió huir, maldiciendo en caló gitano. La paz regresó, pero con ella, una introspección profunda. Natalia empezó terapia propia, desenterrando traumas en sesiones que la dejaban exhausta pero luminosa. Me siento libre, me dijo una noche mientras veíamos las estrellas desde la terraza, Lucía dormida entre nosotras. Como si hubiera bailado mi última queja. Yo por mi parte escribí un libro, Herencias rotas, una lesbiana en la Granada del siglo XXI, un testimonio crudo de amor, clase y redención, que se convirtió en bestseller local, traducido al inglés para turistas que buscan más que selfies en la Alhambra. Sin embargo, el clímax inesperado llegó con la enfermedad. No una tragedia melodramática, sino sutil, como el otoño que tiñe las viñas de ocre. Durante una revisión rutinaria, el médico, un granadino de manos suaves, me diagnosticó un tumor benigno en el ovario, operable pero con riesgos. Podrías perder la fertilidad, señora Vega, aunque... Bueno, tu estilo de vida. Su pudor me irritó. Natalia, al saberlo, se derrumbó, no. Después de todo, ¿por qué tú? Pero en su dolor vi el nuestro compartido, el anhelo de más hijos, de una familia biológica que el destino nos negaba. La operación fue en el hospital universitario, bajo un cielo de diciembre nevado, raro en Granada, como un milagro profano. Desperté en la sala con Natalia a mi lado, su mano en la mía, susurrando oraciones a la Virgen de las Angustias, patrona de los desamparados. «¿Estás bien?», dijo besando mi frente. «Y si no podemos tener más, Lucía es nuestro universo». Pero el postoperatorio trajo depresión, yo, la fuerte, me vi frágil, cuestionando mi cuerpo como templo profanado. «¿Me querrás así, rota?», le pregunté una noche de insomnio, con la luna colándose por las persianas. Ella se acurrucó contra mí, su aliento cálido. «Rota estamos todas, amor. Yo por abusos, tú por herencias, Lucía por orfanatos. Pero juntas somos mosaico nazarí, piezas imperfectas que forman belleza». Sus palabras me sanaron más que cualquier medicina. Empezamos un ritual, caminatas al amanecer por el campo del Príncipe, donde Cervantes paseó sus sueños, hablando de miedos sin filtros. Y en una de ellas, bajo un almendro en flor, le propuse matrimonio, no por ley, que ya nos unía en espíritu, sino por símbolo. «Casa conmigo en una ceremonia gitana, con palmas y fuego». La boda fue en el Sacromonte en una zambra privada, antorchas iluminando cuevas, cantaoras entonando «Lai, mi amor, preso entre tus brazos», Lucía esparciendo pétalos de rosa de Damasco. Carmen fue madrina, con su bebé en brazos, un recordatorio de ciclos renovados. Bailamos hasta el alba, yo en traje de chaqueta adaptado con lunares, Natalia en un vestido blanco bordado con hilos de oro, como una novia mora de leyenda. Pero incluso en la euforia, surgió un conflicto final. Mi primo, el de Málaga, demandó por la herencia, alegando influencia indebida de Natalia. El juicio fue un circo, abogados gritando en la sala de la audiencia provincial, titulares sensacionalistas reviviendo el escándalo. Ella me manipula, mentí en el podio, no por verdad, sino para protegerla. Natalia testificó, Mónica eligió por amor, no por coacción. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar pasiones en una tierra de moros y cristianos? El juez falló a mi favor, pero el costo fue emocional, noches de pesadillas donde veía a mi padre riendo desde el más allá. Natalia me curó con paciencia, recordándome, somos más que sangre, somos elección. Y en esa verdad, hallamos nuestra humanidad más profunda. Años después, Granada nos había moldeado como el río Darro talla sus piedras, suaves en los bordes, pero eternas en el núcleo. Lucía creció convertida en una niña de ojos vivaces, tocando la guitarra con dedos que prometían ser de maestra, soñando con ser arquitecta como mamá Mónica o cantaora como mamá Natalia. Nuestra casa en el Carmen era un refugio abierto, talleres de flamenco para niñas gitanas, cenas con activistas LGTB que planeaban marchas por derechos en la Puerta de las Granadas, y tardes de lectura en voz alta de Lorca, cuya Bodas de Sangre nos hacía llorar y abrazarnos más fuerte. La asociación floreció, recuperamos tierras en las Alpujarras para cooperativas, donde familias como la de Carmen plantaban viñedos orgánicos y vendían vino con etiquetas que contaban historias de resistencia.
Yo diseñaba las bodegas, integrando arquitectura nazarí con sostenibilidad moderna, arcos de herradura sombreados por paneles solares, patios con fuentes que recordaban el paraíso perdido. Natalia dirigía los talleres culturales, enseñando a mujeres a bordar su dolor en hilos de colores, transformando traumas en arte exportado a ferias de París. Pero la vida, esa gran coreógrafa andaluza, reservaba una última vuelta de tuerca, la reconciliación con mi pasado. Una carta llegó de Portugal, manuscrita en papel grueso, del tío de Natalia. Sobrina, he envejecido en el exilio, solo con remordimientos. Tu Mónica me salvó de mí mismo, pagando no solo deudas, sino mi alma. Perdóname si puedes. Y dile que un viejo gitano le debe una queja eterna. Lágrimas empañaron mis ojos al leerlo en voz alta a Natalia, que se quedó en silencio largo, mirando el Guadalquivir desde nuestra ventana. Lo perdono, murmuró al fin. Fuimos juntas a Oporto, un viaje de tren que serpenteaba por viñedos extremeños, deteniéndonos en Sevilla para una noche de sevillanas en Triana. Él nos esperaba en un café ribereño, encorvado pero con ojos limpios, sin el fuego del rencor. Lo siento, dijo simplemente, y Natalia, con la gracia de quien ha bailado con demonios, lo abrazó. El pasado es humo de leña, tío. Déjalo ir. No hubo dinero, solo palabras, promesas de visitas, de una familia reconstruida sin cadenas. De regreso, el clímax emocional nos golpeó en casa. Lucía, ahora de 8 años, encontró el viejo álbum de mi abuela en el ático, y preguntó, ¿por qué mamá Mónica tiene tantas casas vacías en las fotos? Le contamos todo, el abuelo cruel, las tierras robadas, nuestro amor que las redimió. Entonces, somos heroínas, rió ella, y nosotros, exhaustos, asentimos. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía el manto de la Virgen del Rocío, hicimos el amor con ternura, no pasión febril, sino unión profunda, pieles entrelazadas como raíces de olivo. El final, si es que lo hay en una historia como la nuestra, es humanamente imperfecto. Mi primo perdió la demanda, pero la brecha familiar persiste, invitaciones navideñas ignoradas, cenas solitarias en Nochebuena. La asociación enfrenta recortes presupuestarios, y a veces, en las procesiones de la Virgen de la Aurora, veo miradas de juicio velado. Pero Natalia y yo hemos aprendido que el amor lésbico en Granada no es cuento de princesas, es epopeya de supervivientes, con traiciones que duelen como saetas, malentendidos que cortan como navajas, decisiones que pesan como cruces de madera. Hoy, mientras escribo esto en mi estudio con vistas a la Sierra Nevada, Natalia duerme al lado, su respiración rítmica como una seguidilla calmada. Lucía sueña en su cuarto con pósters de la Alhambra y guitarras de juguete. He llorado mucho en esta vida por descubrimientos que dolieron, por secretos que liberaron, pero también he reído, amado, renacido. Somos multimillonarias no de euros, sino de momentos, un beso robado en el Albaicín, una copla compartida en la Zambra, una mano que sostiene en la tormenta. Granada, mi amor eterno, nos ha enseñado que las pasiones prohibidas no son maldición, sino bendición. Y si el lector siente rabia por las injusticias, empatía por las heridas, que sepa, en el final, elegimos la luz. No un happily ever after de Hollywood, sino un hasta siempre andaluz, con flamenco en el alma y esperanza en el corazón.